Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. El 7 de agosto se cumplieron 2 años de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Algo inédito en la historia colombiana, ya que es el primer presidente de izquierda de la historia del país. Sin embargo, sus primeros 24 meses se han visto envueltos en varios escándalos y controversias. Desde el caso de corrupción de su hijo hasta los intentos por realizar reformas estructurales, pasando por los acuerdos de paz, la presidencia de Petro nunca ha dejado de llamar la atención. ¿Qué podemos decir de sus primeros 2 años de gobierno? Por otro lado, como sabemos, Petro fue uno de los presidentes que menos cuestionó el fraude electoral de Venezuela del pasado 28 de julio. Por eso también nos podemos preguntar, ¿podrá Petro actuar como mediador en una posible transición venezolana hacia la democracia? ¿Cuál puede ser el rol de Petro en una eventual negociación con Maduro? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos 2 politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por empezar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Para empezar este análisis, como dijimos en la introducción del capítulo, cuando Petro llegó al poder, llamó la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación internacionales. Un ex guerrillero que llegaba al Palacio Presidencial de Colombia, y más aún siendo el primer mandatario de izquierda de la historia democrática colombiana. Una de sus promesas era lograr algo muy anhelado en Colombia, la paz. ¿Cuál es la situación de Colombia con respecto a este tema? Bueno, recordemos que desde hace más de 70 años Colombia atraviesa un conflicto armado que ha involucrado al Estado, a las guerrillas como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a paramilitares y organizaciones criminales. Este conflicto, que fue impulsado por cuestiones sociales como la lucha por la tierra, también por temas institucionales y políticos y obviamente por el narcotráfico, dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y graves violaciones a los derechos humanos. Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, el panorama del crimen organizado en Colombia tuvo algunos cambios. En primer lugar, desde 2016, la FARC en su mayoría se desmovilizaron. Esto marcó el fin de uno de los principales grupos insurgentes en el país, pero no eliminó el crimen organizado en su totalidad. En lugar de desaparecer, el vacío que dejaron la FARC fue ocupado por otros actores armados como el ELN, como dijimos antes, que actualmente es la guerrilla más importante de América Latina, el Clan del Golfo o lo que se llaman las disidencias de la FARC, que son pequeños grupos que no quisieron pactar con el gobierno y por lo tanto no quisieron adherirse a los acuerdos de paz de 2016. Frente a este panorama de que la violencia no está totalmente erradicada, cuando Gustavo Petro llegó al poder, buscó alcanzar la paz y sancionó la ley 2272 del año 2022, en la que estableció las bases de la política que él llama la política de paz total, con el propósito de fomentar el diálogo con el ELN y con las disidencias de la FARC, algo que todavía es bastante complejo porque hay varias dificultades en la negociación. Incluso, después de que expirara el periodo del alto al fuego, el ministro de Defensa confirmó la semana pasada, el 5 de agosto, que las Fuerzas Armadas de Colombia reiniciaron sus operaciones contra el ELN y también contra el Clan del Golfo. Por ahora, las cifras de muertos por violencia son inferiores a las de la administración del expresidente Iván Duque, pero todavía tendremos que esperar para ver efectivamente si esta política de paz total realmente Petro la puede cumplir. Ahora, Fede, cuando Petro llegó al poder, él se posicionaba ante la opinión pública como un político distinto. Además de ser el primer presidente de izquierda, como dijimos, él tenía como promesa hacer varias reformas estructurales, como por ejemplo la reforma de pensiones y de salud. ¿Cómo le fue en este tema que era central para la presidencia de Petro? Bueno, desde que asumió, tenía como objetivo reformar el sistema tributario, pensional, laboral y de salud. Y esto generó un amplio debate en todo el país. En su propuesta de reforma de salud,
Petro buscó eliminar las entidades promotoras de salud y centralizar la administración de los recursos. También propuso implementar centros de atención primaria en salud en todo el país con un enfoque preventivo. Sin embargo, la reforma enfrentó una fuerte oposición tanto del gremio de salud como de la bancada opositora en el Congreso, lo que llevó a que este proyecto se hundiera en 2 oportunidades. A pesar del fracaso en la reforma de salud, Petro logró aprobar la reforma pensional en julio del 2024, donde esta reforma se organiza en 4 pilares. Un ahorro individual voluntario para quienes quieran hacer aportes adicionales, un sistema contributivo para personas que realizan aportes obligatorios durante su vida laboral, uno semicontributivo para aquellos que han hecho algunas contribuciones al sistema pero no alcanzaron el nivel requerido, y el sistema solidario, que garantiza una pensión mínima de $56 para quienes no tienen recursos para ahorrar. Y otra de las reformas que sí logró aprobar es la reforma tributaria, que logró reducir a la mitad el déficit fiscal mediante la recaudación de impuestos a empresas mineras y petroleras. Ahora, 2 años después, en la mitad de su mandato, la reforma tributaria y la de las pensiones, aún simplificada con respecto a su propuesta inicial, son las únicas legislaciones importantes que logró promulgar. Incluso él quería hacer una reforma constitucional también. Sí, aunque las personas cercanas al gobierno no creen que se concrete, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente parece estar descartada por parte del gobierno. Según el ministro del Interior, el enfoque está en buscar un acuerdo nacional para que las reformas en el Congreso se lleven a cabo solo cuando haya un consenso político. Si el gobierno de Petro logra mantener la estabilidad económica, avanzar en las reformas sociales y el proceso de paz, la izquierda podría tener una opción real en las elecciones de 2026. Actualmente Petro tiene entre un 30 y un 35% de imagen positiva en las encuestas y desde allí debe construir solidez para su plataforma de su partido Pacto Histórico. Pero así como vimos sus logros, también uno de sus grandes desafíos es enfrentar los escándalos de corrupción que fueron debilitando mucho su imagen, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, desde su llegada a la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial colombiano, el presidente Petro tuvo que enfrentar varios escándalos que involucraron a su familia. Uno de los más destacados es el de su hijo, Nicolás Petro, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos porque se lo acusa de haber recibido cerca de 1.000 millones de pesos colombianos por parte de financiadores, incluyendo a un ex narcotraficante, supuestamente para contribuir con la campaña presidencial de su padre. Y este año, en 2024, estalló otro gran escándalo: la corrupción en la llamada Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El ex director de la entidad y su segundo al mando revelaron a las autoridades la existencia de una red de corrupción dirigida por altos mandos del gobierno, en el que habrían utilizado cerca de 4.000 millones de pesos colombianos para sobornar a congresistas y a otros funcionarios para asegurar la aprobación de estas reformas sociales que mencionábamos antes, propuestas por Petro. En este caso, estuvieron implicados figuras muy importantes como el saliente presidente del Senado, el ex ministro del Interior y el representante de la Cámara. Y a esto se suma una investigación del Consejo Nacional Electoral sobre una posible violación de los límites de financiamiento de la campaña de Petro por más de 5.300 millones de pesos. Como vos decías muy bien, Fede, Petro hoy en día tiene una aprobación de entre un 30 y un 35%. Sin embargo, tenemos que pensar que inicialmente el presidente Petro, hace 2 años, cuando llegó al poder, contaba con una aprobación de más del 50%, lo que significa que entonces la imagen de Petro se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo como consecuencia de no haber podido aprobar la mayoría de las reformas que él proponía y al mismo tiempo estos escándalos de corrupción. Y yendo al plano internacional, no podemos no mencionar el caso de Venezuela. A 3 semanas de la elección, el régimen de Maduro sigue sin mostrar las actas de votación y para la ONU, el anuncio que dio el CNE sin publicar los resultados no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. El pasado miércoles 14 de agosto, los presidentes de Brasil y Colombia sostuvieron una conversación para debatir posibles salidas a la situación de Venezuela y propusieron algo que despertó controversia en la comunidad internacional. ¿Qué pasó y cuál puede ser el rol de Gustavo Petro frente a la situación política y electoral en Venezuela?
Como venimos diciendo en los últimos capítulos, tanto Gustavo Petro como también Lula da Silva, el presidente de Brasil, son dos mandatarios muy importantes que pueden tener un rol muy fundamental frente a lo que pasó en Venezuela por dos motivos. En primer lugar, por un tema migratorio. Tanto Colombia, especialmente Colombia, y también Brasil, son uno de los países que más venezolanos reciben actualmente. Recordemos que hay más de 8 millones de venezolanos que están en el exilio y se estima que más del 40% solamente están en Colombia y otros cientos de miles también están en Brasil. Pero además, estos dos presidentes pueden tener también un rol importante porque recordemos que son dos presidentes de izquierda que en su momento tuvieron una gran simpatía por Nicolás Maduro y que por lo tanto pueden tener un diálogo más fluido. De hecho, apenas Petro asumió la presidencia de Colombia, él buscó un acercamiento con Nicolás Maduro para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que recordemos que estaban rotas desde el año 2019. Como sabemos, además, Petro, junto con Lula y López Obrador, fueron los países menos enfáticos para rechazar el fraude en Venezuela. Estos tres países tomaron una postura de no creer en los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral, pero nunca rechazaron enteramente a Nicolás Maduro, ni tampoco reconocieron a Edmundo González como presidente, ni fueron tan enfáticos en exigir mostrar las actas con la misma fuerza como sí lo hicieron otros países como Argentina, Perú, Paraguay, Chile y la misma OEA. En medio de esta tormenta política y diplomática, se instaló con fuerza la idea de una negociación para habilitar una transición pacífica a la democracia, como ya fuimos comentando en el capítulo pasado. Pero, a su vez, en los últimos días trascendió que Maduro no quiere negociar ni con María Corina Machado ni tampoco con Estados Unidos. Por lo tanto, un posible aliado a Maduro, como por ejemplo Petro o Lula, podrían ser un buen intermediario para lograr una transición pacífica a la democracia en Venezuela. Y eso es lo que se pensaba que iban a hacer. Pero entonces, y ahora respondiendo, Fede, a tu pregunta, hoy jueves 15 de agosto, los gobiernos de Brasil y de Colombia propusieron a Nicolás Maduro un gobierno de coalición transitorio y hacer nuevas elecciones con garantías en Venezuela, o sea, con veedores internacionales que garanticen la transparencia. Esto llevó a un fuerte repudio por parte de María Corina Machado y otros líderes que apoyan a la oposición venezolana. Frente a esto, nos tenemos que preguntar, ¿serviría hacer otra elección? Después de todo, Maduro ya negoció hacer unas elecciones transparentes con la participación de la oposición, con veedores internacionales e incluso de la Unión Europea, y todo esto fue acordado en el llamado Acuerdo de Barbados que él no cumplió. Entonces, además de sacarle la legitimidad a la victoria de Edmundo González, repetir las elecciones, ¿qué garantía nos da de que efectivamente sean transparentes y competitivas? Exacto, y de hecho otros expresidentes de América Latina como Mauricio Macri de Argentina, Mario Abdo Benítez de Paraguay o Eduardo Frei de Chile acusaron a Petro y a Lula da Silva de simular estar negociando, pero que en realidad los acusaron de ser cómplices de Maduro porque según ellos proponer repetir la elección no es más que darle tiempo a Maduro para mantenerse en el poder mientras la oposición pierde fuerza. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Si nos están escuchando en Spotify, como siempre les decimos, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan este podcast con todas las personas que les pueda llegar a interesar. Y en YouTube, dar me gusta, hacer clic en la campanita para suscribirse y que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.